Buenas tardes, mi nombre es Sista Cambindo, estudiante de Tecnología en Producción Agrícola del CEA Cumaral, del curso Manejo Integrado de Plagas 103. Para hoy les voy a exponer la tarea 3, componentes y manejo integrado de plagas. De acuerdo con mis compañeros, voy a iniciar con los componentes control cultural y control biológico. Es que el control cultural consiste en la utilización de diferentes prácticas agrícolas que han sido transmitidas de padres a hijos. Con el propósito de reducir los insectos y plagas, hongos y malas hierbas, ¿cierto? Entre esos control cultural tenemos la preparación del suelo, rotación de cultivos, la poda, uso de tutores. Especialmente, yo les voy a hablar del cambio de la fecha de siembra, descanso de los terrenos. El cambio de la fecha de siembra consiste en que las plagas tienen periodos donde aumentan su población, ¿cierto? Un ejemplo, el tomate tiene más plagas en invierno que en verano, entonces por eso es importante, digamos, cambiar la fecha de siembra, pues para que las plagas no estén persistentes siempre a la misma fecha. O sea, sabemos que si en invierno es más propenso el tomate, digamos, a tener pues más plagas, entonces pues evitamos hacer la fecha en esa siembra, ¿cierto? O también lo otro es el descanso de los terrenos. Pues esto disminuye las plagas, pues las plagas al no haber alimento pues se van, porque no tiene pues alimento en ese instante, y entonces sabemos que cuando el agricultor o cuando el cultivo que sea se vaya a volver a establecer, pues las plagas probablemente se van a demorar en volver, porque sabían que en ese momento no estaba como tal el cultivo en ese terreno, ¿cierto? El control biológico es una estrategia de manejo que utilizan los organismos vivos para reducir y controlar poblaciones de plagas, enfermedades en los cultivos, lo que minimiza el uso de pesticidas químicos, ¿cierto? Los tipos de control biológico está el de conservación, el aumentativo y el clásico, ¿cierto? Posiblemente les voy a hablar del control biológico de conservación. Bueno, el de conservación dice que buscar preservar y mejorar la cantidad de actividad de los enemigos naturales ya presentes en el cultivo, ¿no? El objetivo de este control de conservación es que interfieren con los enemigos naturales, evitando efectos negativos de pesticidas, ¿cierto? Por ejemplo, en las instalaciones de redes de insectos, esta es plantar franjas locales cerca de los cultivos, ¿cierto? Para proporcionar polen para todo el año para los enemigos, o también llamado como barreras. También lo he escuchado yo los he visto en los cultivos transitorios como el arroz, el maíz, que también le llaman barreras, y que siembran una especie diferente a la que tienen sembrada el cultivo, y esto evita de que los enemigos entren al cultivo como tal. Entonces se encuentran en esa franja y después se quedan allá alimentándose de lo que ellos encuentren en esas franjas que se han sembrado al lado del cultivo, ¿cierto? Así minimizamos un poco que los enemigos naturales o las plagas ingresen a nuestro cultivo. Bueno, muchas gracias. Aquí dejo paso para que continúen mis compañeros. Para continuar con la exposición, me toca la parte de resistencia a las plantas e insectos, y la resistencia a las plantas se refiere a la capacidad de las plantas para defenderse de los ataques de los insectos herbívoros. Este fenómeno puede manifestarse a través de diversas estrategias y mecanismos, y estas se pueden clasificar en resistencia física, que son las espinas, pelos o cutículas gruesas que las plantas tienen; la resistencia inducida, que es el aumento de la producción de sustancias químicas
resistencia multigénica, que son plantas con múltiples genes que contribuyen a la resistencia, lo que les permite enfrentar daños, y la resistencia química, que son plantas que producen compuestos químicos que son tóxicos, repulsivos y que interfieren con la digestión de los insectos. Un ejemplo de resistencia de plantas a insectos es el caso de las plantas de tabaco, Nicotiana spp, que han desarrollado mecanismos para defenderse de plagas como el gusano de tabaco o algodonero, Helicoverpa viverensis, y estas plantas pueden producir compuestos químicos como la nicotina, que actúa como insecticida natural, disuadiendo a los insectos a alimentarse de ellas. El modo de acción de la nicotina provoca a los insectos impulsos nerviosos desconocidos, provocándole contracciones, espasmos, convulsiones y finalmente la muerte. ¿Cómo se activa este método? Cuando las hojas son atacadas por los insectos, ya sea perforando o mordiendo, esta nicotina se libera como un rocío que repele a los insectos. Las concentraciones más altas de esta sustancia la podemos encontrar en el tallo y las nervaduras. La siguiente diapositiva es la ecología química, que se refiere a cómo las plantas utilizan compuestos químicos para interactuar con su entorno, especialmente con otros organismos. Un ejemplo claro de esto es la producción de compuestos volátiles para atraer polinizadores o disuadir herbívoros, como por ejemplo la planta de maíz. Cuando estas plantas son mordidas por insectos herbívoros, como por ejemplo oruga, estas liberan compuestos volátiles como Z3-hexenal y EB-oxímeno. Estos compuestos pues son señales químicas que pueden atraer a los depredadores y parasitoides de los herbívoros, como avispas que ponen sus huevos en las orugas. En cuanto a las feromonas de los insectos, tenemos las orugas de la polilla de maíz, que Ostrinia nubilalis. Estas orugas producen pues feromonas que son detectadas por otros individuos, lo que puede influir en su comportamiento. Por ejemplo, las hembras emiten feromonas para atraer a los machos y esta interacción puede estar influenciada en la presencia de plantas que emiten volátiles, creando una red compleja de comunicación química entre la planta y el insecto. La planta, al detectar el daño, aumenta la producción de volátiles, que no solo actúa como defensa directa, sino que también invita al depredadores de las orugas, creando un ciclo de retroalimentación que puede ayudar a las plantas a reducir el daño de este herbívoro. Este tipo de interacciones demuestra que cómo las plantas y los insectos utilizan señales químicas para comunicarse y responder a las amenazas en su entorno. Le doy paso a mi compañero. Para dar continuidad, estaré explicando el componente de ingeniería genética con su respectivo ejemplo. La ingeniería genética involucra la modificación de las plantas para conferirles resistencia a las plagas, reduciendo así la necesidad del uso de pesticidas. A través de técnicas de biotecnología, los genes que permiten a las plantas defenderse contra insectos, enfermedades u otros factores de estrés se incorporan en los cultivos. Esta estrategia es altamente eficaz y se usa ampliamente en la agricultura moderna para mejorar la productividad y sostenibilidad. La ingeniería genética permite la introducción de genes específicos que codifican proteínas tóxicas para plagas o que mejora la resistencia de las plantas sin afectar su rendimiento. Esto ofrece una solución integrada y a largo plazo para el control de plagas. Un ejemplo muy utilizado es el maíz BT, Bacillus thuringiensis, una variedad de maíz que ha sido modificada genéticamente para producir una proteína derivada de la bacteria anteriormente mencionada. Esta proteína es tóxica para ciertas plagas de lepidópteros, como el gusano cogollero, Spodoptera frugiperda y el taladro de maíz Ostrinia nubilalis. Cuando la larva de estas
plagas ingieren parte de la planta de maíz, la toxina perfora sus intestinos, lo que lleva a la muerte de las plagas. Este enfoque ha reducido de manera significativa el uso de insecticidas en el cultivo de maíz. Las técnicas de esterilización de insectos plaga, esto consiste en la liberación de insectos, los cuales previamente han sido esterilizados con el fin de que al momento de reproducirse ya estos insectos machos esterilizados empiezan a competir por los insectos machos normales que están en el ecosistema y pues al ganar y poder reproducirse con las hembras, pues la reproducción va a ser nula, teniendo en cuenta de que estos insectos son esterilizados. De esa manera, pues lógicamente que las poblaciones se reducen y se va pues acortando el ciclo de este problema. Estos insectos son creados se reproducen en laboratorios donde pues se llevan al proceso de esterilización con la ayuda de unos rayos gamma y posteriormente deben ser liberados, no en cualquier momento, debe tener un conocimiento previo de cuál es el comportamiento de la plaga y el momento en el cual, pues, donde se presenta la mayor reproducción de esta misma. Para un caso exitoso de este manejo, se realizó con la mosca, las moscas que afectaban los frutales. Estas moscas se capturaron algunas, se pudieron reproducir los insectos masculinos en laboratorios, lógicamente se esterilizaron y aparte de eso, pues fue un manejo exitoso teniendo en cuenta que después se liberaron. eh, este control es un control biológico, es un control también, digamos que ecológico, es un control sostenible, ya que pues no se ve necesario la aplicación de productos de síntesis química, de insecticidas a los cultivos, lo cual pone en riesgo pues la salud de todos. El control químico se refiere al uso de sustancias químicas para el manejo de las plagas, enfermedades y malezas que pueden afectar el crecimiento y salud de los cultivos, los cuales pueden ser insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes. Los insecticidas pues controlan los insectos plagas, fungicidas previenen o tratan las enfermedades fúngicas. Herbicidas eliminan y controlan las malezas y los fertilizantes pues aportan nutrientes esenciales para el crecimiento. En este caso, un ejemplo en el uso de control químico vamos a hablar de las cochinillas harinosas. Estos insectos pues se localizan en las raíces de los árboles del café y se alimentan de la savia causando un debilitamiento general. Las hembras son las que ocasionan los daños en las raíces. Estas tienen pues una forma redondeada, cuerpo blando y aplanado y cubierto con una capa arenosa blanca, cerosa que las protege. En el campo, estas plantas que son atacadas presentan diferentes síntomas que pueden en ocasiones pueden parecer sanas en forma general, pero pues podemos observar un amarillamiento, necrosis y caída de las hojas. Durante la cosecha también hay una caída prematura de los frutos y como con frecuencia se puede observar la muerte. El control químico se suelen utilizar productos que contienen dimetoato, diacinón y dimetoato. Las estrategias de aplicación pueden ser aplicación foliar, que se recomienda aplicar insecticidas durante el periodo de mayor actividad, es decir, antes y durante la cosecha. Y los tratamientos al suelo, algunos productos se pueden aplicar al suelo para activar de manera sistémica, protegiendo la planta desde sus raíces.